Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Aldana Ávila, soy especialista en enfermería neonatal y los voy a acompañar en el desarrollo de esta mesa que se llama Gestión y Desarrollo de Políticas Públicas para el Cuidado Neonatal. En esta oportunidad voy a presentar a la primer participante, que es la especialista Ana Quiroga. La especialista Ana Quiroga coordina el Programa Nacional para Prevención de Ceguera en la Infancia por Retinopatía en la Dirección Nacional de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación y es directora de la carrera de especialización en enfermería neonatal en la Universidad Austral. Ana Quiroga nos va a hablar sobre la participación de enfermería en políticas públicas. También nos acompaña el licenciado Iván Heidenreich. Iván nos va a hablar sobre el programa ACORN. Iván es referente nacional del programa ACORN a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. También nos acompaña la licenciada Guayma Mercedes. Ella nos va a hablar sobre regionalización del traslado neonatal. Guayma Mercedes es licenciada de enfermería de la unidad de neonatología del Hospital Público Materno Infantil de Salta, es ex supervisora en la unidad neonatal, ex coordinadora de la unidad neonatal del mismo hospital, es docente de la Cruz Roja Filial Salta de la Cátedra Materno Infantil y Enfermería Comunitaria. Y también sobre el mismo tema de regionalización del traslado nos va a hablar la licenciada Marcela Contreras. Ella es ex jefe de sección del sistema de traslado neonatal y actualmente es la supervisora de neonatología del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Bueno, deseo que disfruten mucho de esta mesa. Bueno, un gusto, saludo a todos los que estén participando de esta mesa de gestión y desarrollo de políticas públicas para el cuidado neonatal. Mi nombre es Ana Quiroga, soy especialista en enfermería neonatal y en este momento estoy gestionando el programa de prevención de ceguera en la infancia por retinopatía en el Ministerio de Salud de la Nación. Así que bueno, voy a compartir con ustedes un poquito de la actividad que yo hago en el Ministerio y algunas cuestiones generales sobre por qué enfermería tiene que participar en la definición de políticas. Para empezar, ¿qué es una política? Una política pública se define como todo aquello que un gobierno decide hacer o no hacer, ¿sí? Tanto como sea por acción o por omisión, o lo que decide no hacer es una política pública, esa es la definición de DAI de 1992. Aguilar y Villanueva en 1996 señalan que la política pública es el diseño de una acción colectiva e intencional. ¿Qué curso toma esa acción como resultado de muchas decisiones o interacciones que comporta? O sea, qué cosas pasan a partir de la acción, y por último los hechos reales que esa acción colectiva produce. Y también las políticas públicas son proyectos, actividades que el Estado diseña y gestiona a través de un gobierno, una administración pública, y el objetivo de una política pública es satisfacer obviamente las necesidades de una sociedad. Cuando se detecta un problema y hay que hacerlo, las políticas públicas tratan de satisfacer estas necesidades de la sociedad. Son acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto, ¿no? Porque va atado a un presupuesto sobre un tema, y son promulgadas por una entidad gubernamental. Así que no todas las políticas tienen el mismo nivel o la misma jerarquía como si fuera una ley, pero son todas acciones o políticas que se toman, como dije recién, para satisfacer las necesidades de una sociedad. ¿Por qué enfermería tiene que participar en las políticas públicas? ¿Por qué es tan importante? Y lo primero que vamos a definir es en qué se basa la profesión de enfermería, y que por ahí nos distingue, que somos profesionales que tenemos otra visión de lo que es el paciente, no mejor ni peor, sino distinta, porque nuestra profesión se basa en valores y está comprometida con la posibilidad de brindar cuidado de alta calidad, que sea humano y respetuoso para todos los pacientes que están a nuestros cargos. El marco conceptual de este ejercicio profesional es la valoración de todas las personas de manera integral, de manera holística, y busca fomentar y avanzar
la salud de las personas a lo largo de toda la vida y en todos los niveles de la sociedad. Esa es la definición del código de ética el Consejo Internacional de Enfermería, y ahí va como nuestra profesión tiene esta responsabilidad de también ocuparse de las políticas públicas. Para lograr estos objetivos de dar el cuidado de alta calidad que define nuestro código de ética, es esencial que existan políticas de salud pública que definan e integren todos los estándares apropiados de cuidado, y además que faciliten la creación de las condiciones necesarias para que este cuidado realmente suceda o realmente ocurra. Donde enfermería, sin lugar a dudas, puede influenciar en los estándares de práctica y también impactar en cómo se distribuyen los recursos para que el cuidado que se brinda sea adecuado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad, como dije anteriormente, o esta capacidad de poder influenciar en los estándares de práctica, porque muchas de estas políticas nosotros tenemos que implementarlas, y entonces le podemos impactar como dije recién, en la distribución de los recursos. Una condición para involucrarse en políticas públicas es, un poco enfermería está como muy asociada, y está bien, porque el grueso de enfermería está asociada a lo que es la atención directa, estar al lado de la cama del paciente, y entonces para poder involucrarnos en políticas públicas, en todo tipo de políticas, es reconocer que tenemos que mover el foco de la relación enfermero-paciente a un pensamiento un poquito que amplíe la mirada y busque la mirada hacia el funcionamiento del sistema. Esto podría explicar parcialmente por qué no hay tanta enfermería en las políticas públicas, ¿no? Pero cada vez más se ocupan puestos con profesionales que tienen que ver con espacios de toma de decisiones y toma de elaboración de estas políticas públicas. Entonces somos una profesión clave que en el cumplimiento de las metas de salud global, para que se logre esto del acceso universal en salud y el desarrollo sostenible de las comunidades, y para eso debemos como desarrollar algunas habilidades, como hacer mucho marketing de nuestra profesión, ser lo que se llama un lobista de nuestra profesión, ser buen comunicador, ser intermediario del conocimiento que conecta la ciencia con la sociedad mediante la construcción de redes, facilitar las oportunidades entre los productores y los usuarios del conocimiento. Y muchas veces las trabas que podemos tener como profesionales de enfermería para esta participación es la falta de apoyo, que haya muros burocráticos, los recursos, el tiempo para que los profesionales de enfermería desarrollemos este rol en los lugares de trabajo, también porque a veces falta algún compromiso con este rol distinto del que por ahí estamos habituados, falta de coaliciones y desconocimiento en materia política, ¿no? Que eso también, por eso digo que lo importante es por ahí tener una visión ampliada de cómo es el sistema de salud, y digamos, poder lograr impactar en lo que es el desarrollo de las políticas públicas. Creo que el tema que a mí me pidieron es de políticas públicas, pero las políticas en salud no son solo públicas, las políticas son públicas, privadas, nacionales, regionales, de instituciones, de servicios, y por lo tanto nosotros tenemos que no pensar solamente en participar cuando una política es a nivel nacional, sino que tenemos que participar también en las políticas que se desarrollan aún en el espacio, digamos, de nuestro ejercicio profesional, que puede ser un servicio. Y creo que para poder participar e influenciar, entender que los cambios en el sistema de salud son muy rápidos y hay que adaptarse a esos cambios, que debemos influenciar la formulación de estas políticas en salud y no solamente implementarlos. En la medida que nosotros seamos activos en el desarrollo de políticas, vamos a poder controlar nuestra práctica profesional,
Y también, como dije antes, y en relación con la definición del Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería, nosotros tenemos la experiencia, los valores profesionales, la ética, y somos lo que más, digamos, nuestra profesión básicamente se basa en la defensa del paciente, y entonces tenemos una mirada que es única hacia la formulación de estas políticas. Así que quiero remarcar esto: las políticas en salud no son solo públicas, y cuanto más participemos, más vamos a poder tener el control sobre nuestra práctica profesional. Siempre pienso, ¿no?, que enfermería a veces somos como un gigante que está dormido, que el día que nos despertemos en armonía y todos unidos vamos a poder lograr impactar mucho en el sistema de salud. Entonces debemos identificar deliberadamente los problemas y trabajar con otros decisores para avanzar en las políticas de cuidado de la salud. Hay que entender por dónde pasan los niveles de poder y saber quién controla los recursos para los servicios en las organizaciones, y debemos estar involucrados además en las políticas que afectan pacientes, familia y nuestra propia práctica en todo el sistema de salud, como lo dije recientemente. Entonces, como yo me desarrollo en el Ministerio de Salud y el tema es políticas públicas, quiero poner en contexto solamente que el mundo lo que da marco a las acciones en el mundo tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2015-2030. El que nos toca a nosotros es el 3, que es el de salud y bienestar, y como ustedes ven acá habla de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal y la disminución de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y en ese contexto es que se desarrolla. Tenemos 2 leyes que se acaban de sancionar, la 27.611, que es la llamada Plan de 1000 días, una política estratégica del Estado Nacional que tiene como objetivo la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, y conoce la gestación, el nacimiento, la crianza y el cuidado de niños y niños como una responsabilidad de toda la sociedad, comprometiendo las distintas áreas. Y también la política integral de la prematurez, que no tiene carácter de ley, pero que se engloba dentro de la ley de los 1000 días, que tiene 4 objetivos principales, que es reducir la tasa de nacimientos prematuros, aumentar la sobrevida de los recién nacidos, reducir la morbilidad asociada a la prematurez y prevenir la discapacidad asociada a la prematurez también. Para que esto sea posible, bueno, hay muchas estrategias. La regionalización de la atención perinatal fundamental es que los recién nacidos nazcan donde deben nacer por el nivel de complejidad que les toca. Esto, si no nacieran, reanimación cardiopulmonar neonatal y el programa de estabilización de los recién nacidos, conocido como ACORN, y el traslado, las condiciones esenciales del traslado neonatal, tienen un fuertísimo impacto en los objetivos de la política del prematuro, que es la disminución de la mortalidad y la morbilidad, así que son muy importantes. También hay publicaciones, si ustedes buscan, nosotros en el equipo de neonatología del Ministerio somos 4 enfermeros y 4 neonatólogos, y trabajamos muy en conjunto y muy en equipo. También están estas publicaciones donde uno plantea estándares de cuidado a través de todo lo que es traslado y admisión, o manejo electrolítico y termorregulación, y también los cuidados respiratorios. Hay otros como hipotermia, la aplicación de palivizumab, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, seguimiento y recomendaciones para la atención dentro del recién nacido en el contexto de pandemia, en las cuales hemos trabajado intensamente en el último tiempo. Pensaba recién cuando hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuánto ha impactado en el logro de esos objetivos el tema de la pandemia, y bueno, y también algunas otras cosas que están pasando ahora, como enfrentamientos bélicos que obviamente hacen que se demore o que no lleguemos con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Como ustedes saben, yo trabajo desde el 2003 en el programa de prevención de ceguera en la infancia por ROC, y además de muchas recomendaciones, se hacen capacitaciones en servicios, se tiene un registro de cómo les va a los servicios de neonatología con ROC,
porque este es un indicador de calidad, y la verdad es que estamos trabajando venimos trabajando mucho para resolver esto, que es, bueno, esto es una de las morbilidades asociadas, y que además provoca discapacidad después, ¿no? Porque un niño que queda con ceguera, luego digamos, tiene esta discapacidad visual que requiere mucho, todo lo que es estimulación visual, escuela diferencial, mucho, así que como mucho apoyo de toda la sociedad para que este chico pueda sobrevivir y digamos, arreglarse en la situación que le toca de esta morbilidad que le produce la ceguera. Esta patología tiene como 3 estadios: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que más trabajamos, que es evitar que la enfermedad se produzca, y la secundaria es el diagnóstico y tratamiento oportuno, y como dije recién, la terciaria está en relación con la discapacidad que puede tener y cómo se inserta en la sociedad un niño con discapacidad visual. Así que creo que pude decirles por qué la importancia de que nosotros nos involucremos en la formulación de políticas, que las políticas no son solo públicas, son públicas y privadas. Nosotros todo el tiempo estamos expuestos a las determinaciones que toman. Involucrarnos es bueno para nuestra práctica profesional, y esto es una manera de defender nuestros pacientes y sus familias. Impactan en nuestra práctica de cuidado sin lugar a duda, dependen de nosotros para su implementación muchas de las políticas que se resuelven, y esto también, participar o involucrarse activamente, permite ocupar espacios de poder que permiten avanzar con libertad, autonomía y liderazgo. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta charla, y quedo atenta a cualquier pregunta que pueda surgir. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Iván Heidenreich, yo soy licenciado en enfermería, trabajo para el área de neonatología del Ministerio de Salud y estoy a cargo con el doctor Sergio Balbiano en la implementación del programa EICOR a nivel país. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades y a los organizadores del 5º Congreso de Neonatología por la posibilidad que me dan de poder estar acá presentando este programa. Para mí es un gusto y un honor poder participar de este encuentro. Como ustedes saben, para la mayoría de los profesionales de la salud, pocos eventos son tan desafiantes como atender a recién nacidos de riesgo o enfermos, donde realmente se nos interpela en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las habilidades que hemos adquirido para poder solventar en ese momento oportuno esa situación de emergencia. La evidencia internacional y nacional muestra que entre el 15 y el 30% de los casos de riesgo no pueden ser detectados, aún con el mejor cuidado perinatal. Un número significativo de niños van a nacer en instituciones en las que no existe complejidad suficiente para su internación. Y por eso el Ministerio de Salud implementa, para dar respuesta a esta necesidad, el programa EICOR. El programa EICOR es un programa que fue creado alrededor hace 12 años atrás por un grupo de especialistas canadienses que se dieron cuenta que la atención variaba enormemente y el progreso de la evolución de esos chicos de acuerdo a dónde nacieran. Para evitar esa variación en la atención de los recién nacidos, crearon un complejo de algoritmos que ellos denominaron EICOR, donde realmente el personal de salud que va a atender ese recién nacido, a través de esta guía va a poder dar una atención integral, siguiendo todos los lineamientos que le marca este proceso, cumpliendo con la premisa de dar igualdad en la atención de cada uno de esos recién nacidos. Entonces, ¿qué es EICOR? EICOR es un programa educacional que tiene como objetivos enseñar conceptos y habilidades básicas para la estabilización neonatal,
y cuando sea necesario, prepararlo para el transporte y para la referencia y contrarreferencias. Ustedes saben que nosotros, en el sistema de salud de Argentina, estamos trabajando hace un tiempo en lo que se llama regionalización de la atención perinatal, donde debería ser que cada recién nacido nazca en la institución de acuerdo a la complejidad del parto que se puede producir. Muchas veces esto no es así, no sucede eso, y estos nacimientos hay que soportarlos en algunas instituciones que realmente no tienen o el equipamiento adecuado o el conocimiento técnico adecuado de los profesionales, y para evitar esa variación a la atención de ese recién nacido es que aparece en escena este programa educacional. Entonces, EICOR lo que busca, y si nosotros tendríamos que denominar el EICOR con dos palabras, lo podríamos denominar lenguaje común. Ese lenguaje común tiene que ser el que va a atravesar todo este proceso de atención para darnos, entre los niveles de atención, una mejor comprensión de ese estado del recién nacido de riesgo, ¿no? Esto permite un tratamiento supervisado desde su nacimiento hasta la llegada del centro de referencia. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando empecemos a desarrollar este programa, que este lenguaje común es muy importante entre los diferentes sistemas de atención. Ese es el lenguaje común que nosotros queremos que se implemente e incorporar, por ejemplo, entre los llamados de una derivación, por ejemplo, donde la persona que está llamando para pedir una derivación de este recién nacido a un centro de mayor complejidad, utilice este programa, y a través de este programa va a haber un lenguaje común que la persona que está al otro lado del teléfono va a estar viendo el mismo paciente, va a estar comprendiendo el mismo paciente, lo va a estar mirando de la misma manera, y evitamos esa discordancia que siempre sucede cuando tenemos que trasladar a los recién nacidos, que, por ejemplo, para derivarlo, de un lado se dice que ese recién nacido está muy bien, que casi no necesita atención, y cuando llega al lugar de destino es un recién nacido muy complicado, que necesita muchas horas de terapia y de trabajo específicamente sobre ese chico. O viceversa, por ahí dice que es un recién nacido que va a ir muy complejo, y cuando llega al lugar de destino es un recién nacido que muchas veces está en los brazos de la mamá tomando la teta, ¿no? EICOR, para evitar eso, está diseñado para guiar a todos los agentes de salud que pueden ser llamados para la atención de ese recién nacido, sin importar la experiencia o entrenamiento en estas emergencias neonatales. Esto es fundamental, porque como ustedes saben, en el territorio argentino es muy variable y es muy dispar la capacidad y los conocimientos que tienen los profesionales a la hora de abordar ese recién nacido. No es lo mismo que este recién nacido nazca en la capital federal o en el conurbano de Buenos Aires, donde seguramente hay muchos hospitales, muchos médicos, muchos enfermeros para atenderlo, que por ahí nazca en el interior del país, donde los recursos son más limitados. Ustedes saben que cuando nos alejamos un poquito de la capital, por ahí los partos son recepcionados por un médico pediatra, en el mejor de los casos, muchas veces es recepcionado por un médico generalista. Enfermería pasa lo mismo, no es enfermera especializada. Entonces, a través de este programa, siguiendo después el programa, el orden que nos da los algoritmos, todos vamos a hacer el mismo proceso de atención. Y ahí vamos a unificar los criterios y vamos a dar la famosa estandarización de la atención de ese recién nacido que hablábamos al principio. Este programa tiene objetivos. Los objetivos primordiales que tiene son identificar a cada recién nacido si está en riesgo o está enfermo, ¿sí? Siguiendo ese algoritmo nosotros lo podemos identificar claramente. Determinar si ese recién nacido necesita una reanimación inmediata, por ejemplo. Por supuesto que en todos los lugares donde hay partos, ustedes saben que la nueva ley indica que este profesional de la salud tiene que estar entrenado y capacitado en RCP neonatal, pero suponiendo que todavía no llegó esa actualización del curso de RCP, EICOR también está diseñado para soportar a ese recién nacido y darnos la pauta si lo tenemos que reanimar o no. Realizar una evaluación sistemática de la condición de ese recién nacido, desarrollar diagnósticos de trabajo, iniciar un manejo específico basado en categorías y diagnósticos específicos. También siguen enumerándolos como objetivos primordiales: identificar los recursos disponibles para el cuidado del recién nacido en los centros locales
donde vamos a llevar este programa. Esto es fundamental y es importante porque a través de este programa no solamente damos capacitación a las personas que tienen que asistir a estos recién nacidos, a estos profesionales de salud, sino que también los ayudamos en una especie de auditoría donde ellos les enseñamos qué cosas son indispensables, qué cosas tienen que tener, qué cosas tienen que pedir, de qué forma, para dar una atención oportuna de ese recién nacido. EICOR también viene de la mano con lo que nosotros siempre llamamos lo que son las categorización de los sectores de salud, específicamente las CONES, donde realmente hay determinadas condiciones que hay que cumplir para poder asistir a un parto adecuadamente. También otro de los objetivos del EICOR es identificar y preparar al recién nacido que puede necesitar un transporte. Ustedes saben que el EICOR es fundamental el manejo del transporte que hace con el abordaje. Acaba de salir una resolución del Ministerio del año pasado donde se trabajó mucho en lo que se llama la SEDNEO. Así, de la misma manera que nosotros tenemos las CONES, también tenemos la SEDNEO, que son las condiciones esenciales para el traslado neonatal, donde a través de este programa hay ciertas pautas que se comprometen a tener indispensablemente cumplidas para poder dar un transporte oportuno. ¿Sí? Ustedes saben que el transporte en Argentina es una de las falencias casi más importantes que tenemos en el manejo y en la estabilización de ese recién nacido cuando lo tenemos que trasladar. Fíjense en que muchas veces viene el equipo de traslado, tiene que perder bastante tiempo en estabilizarlo y prepararlo para un transporte oportuno. Con EICOR, la idea de trabajar con EICOR, siguiendo esa guía y esos algoritmos, es que ese recién nacido, cuando nace, se le estabiliza, ya se le estabiliza la vía aérea, se le estabiliza el acceso venoso, se le estabiliza líquidos y glucosa, y ya está en condiciones cuando llega el transporte para cargarlo en la ambulancia y trasladarlo, ¿sí? También tiene como objetivo describir tipos de apoyo que pueden necesitar el recién nacido, la familia y el equipo de salud. Eso lo desarrollamos un poquito más adelante, pero también sepan que uno de los objetivos del EICOR es soportar al equipo de salud y a la familia que tiene que trasladarse, muchas veces tiene que trasladar de una localidad a otra, en el interior es de una ciudad a otra o de una provincia a otra. Entonces EICOR también contempla ese apoyo para esa familia que queda disociada. Por un lado, por ahí puede ir la mamá, pero la familia o el papá puede estar en otro lado, o tiene familia incluida como hermanos, otros hijos, así que EICOR también soporta esta problemática que cuando damos nosotros las charlas, las capacitaciones específicamente teóricas, abordamos un capítulo especial de cuidado centrado en la familia para tener en cuenta todas esas situaciones que se nos pueden presentar. Fíjense en que EICOR refuerza los principios vistos como esenciales en la atención neonatal. Es más o menos lo que hablamos en la diapositiva anterior. Tiene un capítulo especial que es cuidado centrado en la familia, donde se apoya a la familia, donde se apoya también a cada uno de nosotros, los que cuidamos a ese recién nacido. Está basado en una atención regionalizada, como decíamos, con ese lenguaje común, promoviendo la comunicación entre los centros de referencia y contrarreferencia. Es una atención basada en la evidencia, como nosotros decíamos al principio, fue diseñado por expertos en neonatología. Ahora acaba de salir la segunda edición, que ya estamos próximos a poder empezar a compartirlas con todos ustedes. Es una atención basada en el equipo, con un enfoque interdisciplinario, donde nosotros más que nada priorizamos la capacitación. La idea del EICOR original es que el que sabe más tiene que ir a los lugares de menor complejidad y capacitarlos ahí. Se cambió el paradigma de que todos tienen que venir al lugar de mayor complejidad. No, el que sabe más, el que tiene mayor complejidad, tiene que ir al lugar de menor complejidad y ver realmente cómo trabajan y explicarle realmente cuál es la situación de una emergencia y ver cómo ellos se la desenvuelven con los pocos elementos que tienen. Porque muchas veces es fácil criticar un lugar de mucha complejidad al lugar de menor complejidad porque podemos decir, mira, me lo derivaron sin vía, me lo derivaron frío, pero por ahí no tenían forma de poner un acceso venoso, no tenían forma de tener una incubadora que anduviera, entonces no hay otra alternativa. Es fácil criticar, pero cuando se ve realmente los dos lugares, a eso apuntamos, a ese lenguaje común, que se ven esos dos lugares, cómo trabajan, es mucho más fácil y fluida la comunicación. Es una educación regionalizada, ¿sí? Nosotros tratamos de organizar la educación y los talleres de acuerdo por regiones o por zonas cercanas para que puedan compartir, digamos, y trabajar en equipo. Y tenemos diferentes estrategias de aprendizaje que cuando
más adelante de la charla presente un poquito el programa, se van a dar cuenta que nos podemos ir adaptando al auditorio que tengamos, y podemos darle más importancia a una capacitación que a otra, de acuerdo a las necesidades que tenga el personal que está recibiendo la capacitación, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes claves del libro? Bueno, los componentes clave de este programa son el libro, ¿sí? Que puede estar en papel o en PDF. La segunda edición ya está por salir, así que prontito la van a tener con ustedes. La organización de los talleres, de qué forma nosotros trabajamos en los talleres. Los talleres son muy interactivos, donde todos tienen que participar a través de simuladores de baja fidelidad, que les voy a contar un poquito más adelante. Una evaluación, organización y los resultados clínicos, eso nos ayuda, digamos, a trabajar en equipo y ver cómo es la dinámica, cómo se desenvuelven trabajando en simulaciones de casos que han tenido ustedes en ese lugar donde tuvieron que asistir a un recién nacido complicado. Ahí es un enfoque nacional y regional, como decíamos, que siempre es muy importante, ese abordaje que le hacemos, y de qué forma ustedes ya empiezan a implementar la herramienta. Les enseñamos esa forma, eso es fundamental, que ustedes se familiaricen con la implementación de esa herramienta, ese algoritmo, que es lo más importante que nosotros queremos trabajar. Entonces, EICOR, ¿a quién aplica? EICOR aplica a aquellos recién nacidos que necesitan una ayuda durante la transición de la vida fetal, o aquellos recién nacidos que están enfermos o están en riesgo de enfermarse. Nosotros siempre damos un ejemplo para que todos lo entiendan rápidamente, aplica muy bien, por ejemplo, para ese recién nacido hijo de una madre diabética, donde es un recién nacido que es aparentemente, en principio, uno lo ve, está todo perfecto, pero tiene muchos riesgos de alguna complicación. Y ahí EICOR, a través, digamos, de los controles que nosotros le hacemos a ese recién nacido, lo vamos a detectar anticipadamente para poder, digamos, soportar cualquier situación de riesgo que se nos presente. ¿Cómo implementamos el programa EICOR a nivel nacional? Fíjense en que tiene 3 etapas de implementación. La primera etapa es una etapa de reuniones con las autoridades nacionales, provinciales y regionales, con, digamos, el área de neonatología del ministerio, donde se programan las diferentes capacitaciones de acuerdo a las estrategias que ellos eligen para trabajar, por ejemplo, lo que es la regionalización de la atención perinatal, que una de las patas fundamentales de esta política es el programa EICOR. La segunda etapa, después que decidimos en qué lugares vamos a implementar el programa, hacemos talleres de dictado de instructores. Ustedes saben que el país es enorme, nosotros somos 2 personas nada más a cargo del programa, entonces no podríamos abarcar todo el país para las capacitaciones. Entonces, después de esa primera etapa, nos reunimos con cada uno de los lugares y formamos instructores. Esos instructores tienen el compromiso de después ir replicando en sus hospitales de orígenes este programa, por supuesto con la supervisión del área de neo del ministerio, ¿sí? Especialmente lo estamos diseñado para que esos instructores vayan a los lugares nivel 2 y nivel 3A, en principio. Y una tercera etapa, que también no es menor, que es la incorporación del programa a todas las carreras de pregrado que tratan con la atención de ese recién nacido, ya sean residencias de médicos, de neonatólogos, de pediatras, obstétricas, residencias de enfermería, todas las escuelas de enfermería también, para que ellos vayan entendiendo de qué se trata todo este proceso de regionalización y, por supuesto, la implementación de este programa de estabilización del recién nacido de riesgo. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo y nos desenvolvemos en los talleres? Los talleres se dictan en un solo día, ¿sí? Se dictan para médicos, enfermeras, obstétricas, o sea, la idea es que todo aquel personal de salud que tenga contacto con ese recién nacido tiene que tomar el taller, ¿sí? Se trabaja en los servicios de mediana y baja complejidad, y se trabaja con cuadernos, el cuadernillo, la herramienta que nosotros llamamos, y los simuladores de baja fidelidad para que realmente practiquen y se capaciten en el taller interactivo trabajando con la herramienta, ¿sí? Cada taller, ¿sí?, tiene 3 módulos. Tiene un módulo, uno que es la implementación de la herramienta, la admisión del paciente, que esa por lo general la hacemos virtual, digamos. La hacemos virtual para darle más oportunidades a la mayor cantidad de gente de que pueda entender cómo es este proceso de atención
de ese recién nacido, ¿sí? El módulo 2 es un módulo práctico donde trabajamos 3 estrategias de abordaje que según el criterio del programa son indispensables que el personal lo maneje, que es el drenaje del neumotórax, la colocación de CPAP bajo agua y el acceso vascular seguro, que es muy importante la atención de ese recién nacido, como hablamos anteriormente, y el módulo 3, que es realmente donde implementamos la herramienta con casos clínicos simulados, donde todo el auditorio o el personal que toma los talleres lo practica y lo desenvuelve a través de la utilización de la herramienta, junto también con la utilización de los simuladores. El módulo 1, que nosotros llamamos teórico, es donde nosotros realmente aprendemos a utilizar la herramienta. Ven que solamente necesitamos el cuadernillo, que lo tengan preimpreso, que tengan marcadores al agua para ir borrando entre ejercicio y ejercicio. Y realmente ahí aprendemos a utilizar la herramienta. Fíjense en que todo el proceso de EICOR está basado y está desarrollado en la utilización de la herramienta, ¿sí? Esta es la evaluación inicial que nosotros llamamos. Para que ustedes tengan en cuenta, es una planilla donde nosotros hacemos el abordaje de ese recién nacido en forma integral. Fíjense en que lo vamos evaluando por sistema, ¿sí? Seguimos este orden, empezamos si ese recién nacido está de riesgo o no, si necesita reanimación, y empezamos a evaluar la parte respiratoria, cardiovascular, neurológica, quirúrgica, metabólica, termorregulación, infección. Una vez que nosotros hicimos esta evaluación inicial, que nos lleva poco tiempo, esta evaluación inicial se hace posterior a la estabilización de ese recién nacido. Si el recién nacido necesita reanimación, se lo reanima. Ese recién nacido ingresa en la unidad de terapia y ahí, cuando está estabilizado, cuando tiene el monitor puesto, cuando tiene el saturómetro puesto, ahí recién hacemos esta evaluación, ¿sí? Una vez que hicimos esta evaluación, después entramos en la lista de problemas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, detectamos que este recién nacido tenía un problema respiratorio, vamos a marcar como lista de problemas la parte respiratoria, y de cada una de las secuencias que nosotros hayamos determinado como problema, para luego ir a esas secuencias en el resto del cuadernillo. Una vez que nosotros hemos decidido y hemos marcado las secuencias que tenemos que trabajar, si nosotros hemos marcado la secuencia respiratoria, porque hemos puesto, por ejemplo, que ese recién nacido tenía una dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria más de 60, entramos en esta secuencia, que vamos a ver que todas las secuencias son iguales, que nos dice que tenemos signos de alerta, pasos centrales, organización del cuidado y respuesta. Fíjense en que si yo marqué alguna signos de alerta, me va a ir guiando y me va a ir diciendo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, me va a preguntar, ¿tiene la vía aérea permeable? Si no la tiene, la permeabilizo. ¿Cuánto es la saturación? Mantenga la saturación entre ciertos niveles. Continúe el monitoreo de oxigenoterapia. Y así me va a ir dando las pautas para que me vaya guiando, y yo, si no tengo mucha experiencia, a través de este algoritmo voy a seguir una idea, voy a seguir una línea de trabajo para ser consensuado con todo el resto del equipo de trabajo, que todos vamos a hacer lo mismo. La idea es que esta atención del recién nacido, seamos 5, 10, 15 o 20 personas que lo estamos atendiendo, al seguir este algoritmo, todos vamos a ver el mismo paciente y vamos a hacer la misma secuencia de trabajo. Nosotros siempre decimos, cuando damos este programa, que tendría que llamarte Siga la Flecha, porque realmente nosotros tenemos que seguir la flecha. Una vez que yo, por ejemplo, hice esta determinada lineamiento de seguimiento, después se me abren caminos que yo voy a tener que ir optando para saber si tengo que definir, si tiene una secuencia, una frecuencia respiratoria de tanto, si tiene una dificultad respiratoria leve, moderado, grave, y a raíz de esa dificultad respiratoria que tiene, van a ser los caminos que yo voy a elegir para el tratamiento que voy a continuar, ¿sí? Entonces, resumiendo la parte teórica, lo que nosotros tenemos que aprender es a navegar, digamos, la secuencia, es aprender a trabajar con esta herramienta. Fíjense en que nosotros decimos siempre que no es una receta, sino es un camino, nos enseña, digamos, esta herramienta, tenemos cómo entrar, cómo salir, cómo completar un diagnóstico específico y cómo reingresar otra vez en la secuencia, porque ustedes al finalizar esta primera evaluación de los pasos iniciales, que van a entrar en cada una de las secuencias, después van a tener conductas, van a tener terapéuticas que van a tener que realizar y después van a tener que volver a evaluar. ¿Cuándo tienen que volver a evaluar? Seguramente cuando cambian las condiciones clínicas de ese recién nacido. Así que esto nos enseña, y esto es lo que trabajamos específicamente en lo que es en la parte teórica
de la presentación de este programa. Después pasamos a la parte práctica, donde específicamente trabajamos estas 3 líneas de trabajo que yo les decía anteriormente: drenaje neumotórax, CIPAP de burbuja y colocación de acceso vascular seguro. ¿De qué forma trabajamos en los talleres? De esta forma, en una forma muy interactiva, una forma donde utilizamos este taller para aprender específicamente muchas veces de casos clínicos que les sucedieron a ellos y que por ahí no lo supieron resolver. Entonces, a través de la adaptación que hacemos de este programa, lo podemos reinventar y volver a trabajarlo con esta herramienta para obtener un resultado totalmente diferente, ¿sí? Donde aprendemos destrezas y conceptos que están específicamente clarificados en el manual, pero nosotros, a través de hacerlo prácticamente sobre un recién nacido simulado, aprendemos mucho más. La idea muchas veces es trabajar específicamente estos casos en la sala de partos o en las salas que ellos tienen de terapia intermedia, donde atienden a estos recién nacidos con los elementos que ellos tienen para que sea más enriquecedor este programa. Todos los participantes son estimulados a participar en el taller, ¿sí? Esa es la idea, que cada uno participe, que cada uno tome el acto de presencia, que cada uno se saque las dudas, por ejemplo, lo que era la canalización umbilical, que nosotros le llamamos acceso vascular seguro, son todos estimulados a que lo practiquen, a que lo lleven adelante, a que se saquen las dudas, porque ustedes saben que muchas veces una de las situaciones más críticas que tiene que resolverse en la atención de un recién nacido de riesgo para el personal que no está entrenado y capacitado es la colocación de un acceso vascular. Entonces, a través de estos simuladores, ellos pueden practicarlo y pueden desenvolverse de la mejor manera cuando tengan una emergencia, ¿sí? Todos son estimulados a que practiquen la canalización, a que practiquen el armado del CIPAP de burbuja, a que lo armen hasta que les salga de la mejor manera, ¿sí? Y por supuesto que aparte de enseñar la parte teórica de estos 3 conceptos, muchas veces también en la parte práctica se aprovecha para tocar otras líneas de trabajo, específicamente que tienen que ver con el cuidado de la piel, el cuidado del neurodesarrollo, de qué forma abordamos a ese recién nacido, así que son talleres muy enriquecedores para la atención, digamos, en el posterior de una situación de emergencia que ellos tengan que llevar adelante. Están diseñados estos talleres para satisfacer de la mejor forma las necesidades específicas de cada uno de los participantes, porque muchas veces vamos a un lugar y nos dicen que tienen complicaciones en el manejo de cierta patología, que es habitual que se les compliquen en cierta situación. Entonces, a través de esa interpretación que nosotros hacemos con ellos, podemos trabajar en los talleres en forma interactiva, sacando todas las dudas y aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Y el módulo 3, que es el último módulo que nosotros hacemos, ahí donde nosotros hacemos una integración de todo lo que fuimos hablando, la parte teórica con la parte práctica. La verdad que ahí realmente se pone en práctica toda la herramienta, no solamente la evaluación inicial, sino que se hace la evaluación inicial, se entre cada una de las secuencias, y se simula específicamente el abordaje que tenemos que hacer a ese recién nacido. Si en la evaluación inicial y en la secuencia determinamos que este recién nacido va a necesitar un acceso venoso, se simula la colocación del acceso venoso. Si aparte se determina que va a necesitar ventilación a presión positiva, se simula la colocación del CIPAP de burbuja, se arma todo en tiempo real para que ellos interpreten realmente cómo es la implementación de este programa, ¿sí? Y ya estamos terminando la charla, entonces como desafíos que nosotros tenemos desde el área para el año 2022 es desarrollar una aplicación, ¿sí? Para que no tener que estar trabajando siempre con la planilla en papel. La idea es que exista una aplicación y a través de esa aplicación todo el mundo la pueda tener desde el celular. Incorporación de un paquete perinatal, ACOR, que incluye específicamente lo que es un tensiómetro de tensión arterial no invasiva. Muchas veces una de las dificultades que tenemos cuando damos este taller es que ustedes saben que en la evaluación inicial, en la parte cardiovascular, nos pregunta la tensión arterial que tiene ese recién nacido. Y si no tienen monitores o no tienen los manguitos adecuados, a veces se complica. Entonces la idea es poderle conseguir este paquete perinatal, fortalecer el uso de la herramienta, ¿sí? Que cada vez en más lugares la utilicen, que la utilicen para la estabilización del recién nacido, la utilicen para la derivación de ese recién nacido, para fomentar ese lenguaje común que hablamos al principio, fortalecer mucho la red de instructores. Este año sí o sí tenemos que fortalecer la red de instructores porque al salir la segunda edición
este programa, hay que volver a dar, digamos, la capacitación con los nuevos elementos que este programa trae incorporado. Así que es un objetivo para este año volver a fortalecer la red de instructores provinciales, regionales, por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires, trabajar con las actualizaciones que ya están llegando en esta nueva implementación, incorporar nuevas provincias, tratar de terminar todas las provincias que nos faltan para el manejo de lo que es la regionalización y lo que es este trabajo en equipo con este programa, y desarrollar la CEDNEO, como yo les decía anteriormente, para poder dar un traslado oportuno luego de la estabilización de ese recién nacido, a la espera del transporte a un lugar de mayor complejidad. Bueno, muchas gracias, con gusto compartir esta presentación con ustedes. Bienvenidos participantes al quinto Congreso Nacional de Neonatología. Quiero agradecer la invitación a la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, hoy día mi tema es el sistema de traslado neonatal y su funcionamiento. El sistema de traslado funciona y abarca 260 kilómetros. Esto se divide en tres zonas. La zona sur, donde está Güemes, El Galpón, Metán, Rosario de la Frontera. La zona oeste, donde están Molino, Cachi, Seclantá. La zona centro, Cerrillo, la Caldera, La Merced. El recurso humano con el que contamos y es que está conformado y que fue modificándose durante estos 5 años, está formado por el RUC de la Unidad de Neonatología, quien al inicio y fue el fundador y creador del sistema de traslado, el doctor Mario del Barco, acompañado por una coordinadora de enfermería en su inicio, Mercedes Guaymás, la licenciada Mercedes Guaymás, también acompañados por 6 médicos, un jefe de enfermería y 4 enfermeros. Choferes también, un chofer, un jefe chofer y 4 choferes. Ellos trabajan las 24 horas, ellos se presentan durante toda la jornada, a primera hora, todo el equipo, para que en las redes sepan qué personal está trabajando ese día y puedan así llamarlos para comunicarse si necesitan activar un traslado. En la comunicación, el circuito de la comunicación, primero lo que es la capital, llaman al Hospital Público Materno Infantil, que se hace el enlace por el conmutador del hospital. El conmutador se comunica al médico coordinador, quien a su vez el médico coordinador se comunica con el médico que necesita la derivación y de ahí se activa el traslado. En cambio, lo que es el interior, llaman y solicitan al 911, quien hace el enlace con SAMEC. El SAMEC hace el enlace con el conmutador del Hospital Público Materno Infantil y el conmutador hace el enlace con el médico de guardia y a su vez con el médico que necesita la derivación. El sistema de comunicación que se utiliza son las vías telefónicas de la institución y también lo que son las redes sociales, que son los WhatsApp o los grupos de región. Los grupos de la región, acá tenemos una imagen donde refleja cuando necesitan, se activa el traslado, se hacen las consultas de los recién nacidos, los diagnósticos, mandan fotos, videos, donde pueden analizar, ver y el diagnóstico si necesita la derivación o no y si necesitan hacer algún estudio también, porque también se realizan. El fortalecimiento del sistema de traslado, cuando inicia, lo que se hizo fue capacitar a todo el interior. Primero se preparó el sistema de traslado con el personal y luego se inició capacitando al personal del interior. Conjuntamente con el doctor del Barco, que él armaba los programas, el equipo del sistema de traslado se dirigía al interior preparando capacitaciones como RCP, el EICOR, procedimientos, sondas, vía. Acá les muestro una imagen donde estábamos en Cachi, acá en Cafayate con el personal de enfermería de los hospitales, aquí en Molino, colocación de sonda orogástrica con todo el hospital del interior y sus alrededores, una primera jornada neonatal que fue en Metán, que fueron participantes enfermeros de Rosario de la Frontera y de sus alrededores. El jefe de enfermería también lleva la estadística de todos los traslados en una planilla donde todos los días el traslado que se realiza el llenado de esta planilla. Y a su vez, después se planifica y se hace la evaluación de los indicadores de traslado en la clasificación de alta, mediana y baja complejidad.
A su vez también hace un control diario del equipamiento y de los insumos mediante planillas, donde realiza el control de materiales y las necesidades para que el sistema de traslado esté las 24 horas activo y listo para partir. El total de traslado, tenemos 1.800 recién nacidos desde el año 2015 hasta el 2022. Aquí en este gráfico les muestro un poco de las patologías que se fueron derivando, como dificultades respiratorias, prematuros. También se realizaron estudios de acuerdo a las necesidades de los hospitales derivantes, también PASES, que son las referencias y los contrarreferencias. Aquí en una imagen les muestro el primer traslado que se hizo a Apolinario Saravia, que fue en una ocasión especial porque era Año Nuevo. Después aquí también está el médico coordinador haciendo un procedimiento con una colocación de un catéter umbilical. Bueno, nuestra fortaleza fue que el personal vaya y capacite al personal del interior. El interior también forma parte de la red y para ellos es un logro tener un equipo de una ambulancia de alta complejidad que pueda acudir a su llamado. También los hospitales del interior disponen de enfermeros y médicos que tienen el acceso constante a los procedimientos y a las necesidades y los cuidados y consultas que necesitan. Las amenazas que tuvimos fueron por los lugares, por las inclemencias climáticas, que pueden dejar inhabilitados los caminos, la demora de la reposición de los insumos específicos que fueron afectados por la pandemia. La oportunidad que tuvimos fue incentivar a los enfermeros en los cuidados específicos en los recién nacidos. También demostrarles a los hospitales del interior los insumos descartables y equipos que utilizábamos para que ellos y las autoridades puedan gestionar de acuerdo a su nivel. También hacerles llegar a los hospitales los modelos de protocolos y guías de cuidados que puedan adaptar a sus lugares. La oportunidad de continuar con más capacitaciones que con la pandemia se limitaron un poco. Nuestras debilidades del equipo fue que hubo muchos cambios de médicos constantes porque ellos también rotaban, muchas veces había residentes y ellos se tenían que dirigir al lugar de la residencia donde se los seleccionaba. También el personal del sistema de traslado se tiene que actualizar en algunos temas que con esto de la pandemia se bajó un poco las actualizaciones. Bueno, también el jefe de enfermería trabaja conjuntamente con el equipo de mantenimiento, bioingeniería, para que la ambulancia, las 2 ambulancias con las que contamos en el Hospital Público Materno-Infantil, estén preparadas, acondicionadas y equipadas para que cuando salga el sistema de traslado no tenga ningún inconveniente en la ruta y evitemos accidentes. También los oxígenos, el aire, esté todo debidamente dispuesto en la unidad. Bueno, acá una foto del sistema de traslado que fueron rotando muchas veces, muchos médicos están, muchos se fueron. El equipo de enfermería permanece, creo que es el único que se mantuvo. Y bueno, quiero agradecer por la participación y bueno, y mi experiencia en el sistema de traslado es algo único y muchas gracias para todos. Buenos días a todos los participantes. Es un placer estar aquí en el 5º Congreso Argentino de Neonatología. Agradezco especialmente al equipo organizador por la invitación para encontrarnos y poder hablar sobre temas tan importantes como las gestiones y desarrollos de las políticas públicas en los cuidados neonatales. Hoy me toca hablar sobre la regionalización del traslado neonatal en la provincia de Salta, que por decisiones políticas y por un proyecto presentado por el doctor Mario del Barco, se pudo organizar, se pudo administrar y se pudo implementar en nuestra provincia, para beneficio de los recién nacidos de la misma, en donde pude participar ya que me encontraba en aquel momento como coordinadora de enfermería de la unidad de neonatología del hospital. Pero para esto vamos a recordar algunos conceptos clave.
En primer lugar, que la organización y la administración del traslado neonatal forma parte de las estrategias nacionales para disminuir la mortalidad neonatal. Por otro lado, hay que tener claramente que la organización y la administración del traslado identifica el grado de complejidad que cada institución provee con el fin de proveer una atención de calidad para los recién nacidos y utilizar apropiadamente la tecnología y emplear el personal altamente entrenado, ya sea médico o de enfermería, a un costo de efectividad que sea razonable. Nuestro sistema de traslado neonatal en la provincia de Salta comienza a funcionar en el año 2015, en el mes de mayo, brindando un servicio de traslado a los recién nacidos de alta, mediana y baja complejidad en la ciudad de Salta y en aquel momento en conexión con el Hospital de Güemes. En el proyecto estaba planteado desde la capital de la provincia hacia un radio de 260 kilómetros, en donde incluía la zona centro, la zona sur y la zona oeste de nuestra provincia. Se planteó la misión de trasladar a todos los recién nacidos enfermos para su asistencia y tratamiento o a aquellos neonatos que requieran centros de mayor complejidad, con el fin de mejorar la sobrevida con el menor daño, durante las 24 horas, los 365 días del año, por personal clasificado y entrenado en los traslados neonatales de diversa complejidad. Y la visión, que todos los recién nacidos tengan acceso a la atención médica de alta complejidad o a cualquier tipo de asistencia necesaria para la preservación de su integridad física, psicológica, social y familiar, y todo esto teniendo en cuenta un marco de equidad. En aquel momento, como ya les mencioné, me encontraba coordinando enfermería de neonatología, y nos plantearon este proyecto, y fue una decisión muy importante tomar las riendas de organizar y de gestionar los recursos humanos, la gestión de los insumos y la gestión de los cuidados para este sistema de traslado neonatal que debía conformarse y desde el área de enfermería. Por lo tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Academia de Pediatría, se selecciona el personal, teniendo en cuenta que el personal para el sistema de traslado neonatal tenía que ser un personal calificado con experiencia. Entonces, se designa que tenía que ser un personal de más de 5 años de antigüedad de haber trabajado en la unidad de neonatología. Y en conjunto con la dirección de enfermería y la gerencia, se toma la decisión de que se seleccionaría el personal de la unidad de neonatología, porque eran quienes estaban capacitados y quienes contaban con las experiencias. Para eso se llamó selección, y en la selección se realizaron entrevistas y se realizaron evaluaciones sobre los contenidos teóricos y las habilidades prácticas. Y la mejor puntuación determinó el personal que ingresaría a este sistema de traslado neonatal. Por otra parte, la gerencia dio el apoyo para que este personal que salía sea reemplazado en nuestra unidad y no se resienta la asistencia por la necesidad de recursos humanos. Y el recurso humano queda conformado de la siguiente manera: una coordinación médica con 6 médicos, una coordinación de enfermería neonatal, un jefe de enfermero que se seleccionó y 3 enfermeros asistenciales, choferes, un jefe de chofer y 3 choferes. Todo este personal calificado estaba destinado a formar parte de este sistema neonatal y poder proveer los cuidados antes y durante el traslado para continuar su recuperación en el lugar de aceptación, con el menor costo y la mayor efectividad. Pero siempre todo esto se planteó bajo las necesidades y los recursos de la región. Por otro lado, debíamos seguir trabajando en la gestión del recurso humano y definir claramente cuáles eran sus funciones y sus competencias. Para esto se escribió la denominación de puesto de la jefa de traslado, quien se especifica su gestión en el recurso humano, en la gestión de los insumos y en la gestión de los cuidados. Se escribió la denominación de puesto del enfermero de traslado, teniendo en cuenta ya las recomendaciones de las prácticas de traslado neonatal.
en donde se especifican las funciones antes del traslado, las funciones durante el traslado y las funciones posterior al traslado. Como así también se detallaron algunas funciones que los enfermeros del traslado debían realizar en apoyo a la unidad de neonatología. Todo esto bajo un régimen de 44 horas semanales diagramados por una jornada de 24 por 48 horas de descanso. Eso en un comienzo. Después con el tiempo se fue modificando y actualmente ellos tienen 72 horas de descanso. El resto de las horas se fueron gestionando a través de guardia activa. O sea que ellos cumplen un régimen semanal de 44 horas semanales. Además, las horas que quedan pendientes pasan a formar parte de un pago a través de guardia activa. Y por otro lado, se logró, por el apoyo de la gerencia, un pequeño incentivo económico para este personal de traslado neonatal. También se especificó y se trabajó todo lo que son las valoraciones y los cuidados de enfermería, teniendo en cuenta la estabilización respiratoria, la estabilización térmica, la estabilización circulatoria, los procedimientos, los accesos vasculares, y siempre trabajando y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad en el traslado. Por otro lado, había que gestionar todos los insumos, teníamos que preparar las ambulancias, 2 ambulancias de alta complejidad. Y el sistema de traslado debe ofrecer al equipo de transporte todo lo técnicamente necesario para proveer un cuidado adecuado. Estas ambulancias cuentan con un equipamiento de asistencia respiratoria mecánica, tubuladoras con resistencia para el calor y humidificación, neopaf, sistema de aspiración, monitor multiparamétrico, saturómetros con tecnología, recursos materiales, instrumentales y medicamentos. Se gestionaron todos los descartables necesarios, se los distribuyeron en las diferentes estanterías de la ambulancia, se prepararon maletines especiales con insumos y descartables y la medicación. Y además un maletín pequeño para aquella medicación que requería de cadena de frío. El sistema de traslado neonatal de la provincia tiene modalidades de traslados muy semejantes a las recomendadas, que son los traslados unidireccionales, los traslados bidireccionales y los traslados tercerizados. Los traslados unidireccionales es el centro referente al centro receptor. Los traslados bidireccionales, equipo de traslado, asiento en el centro receptor y desde allí se busca al paciente. Los traslados tercerizados, un equipo de traslado ajeno a ambos centros realiza el traslado. Por otro lado, existen tipos de traslado que están relacionados con la programación y la urgencia, que están denominados como traslados programados y traslados urgentes. Dentro de los traslados programados, los pacientes se encuentran en un centro asistencial que cuenta con los elementos suficientes para ser estabilizado por un determinado periodo de tiempo, lapso suscitado a su patología y a su estado clínico. Ejemplo, estudio, internación y contrarreferencia. Y los traslados urgentes, el centro asistencial no cuenta con los recursos humanos capacitados ni con los elementos necesarios para estabilizar al paciente o asistir al paciente. Por eso es denominado urgente. Por otro lado, el sistema de traslado neonatal de la provincia también está clasificado de acuerdo a la complejidad que cuenta el mismo. Se realizan traslados de baja complejidad. En estos traslados de baja complejidad se pueden realizar solo con enfermeros. A los pacientes con estudios sin anestesia, a los pacientes que contrarrefieren a su hospital, a los pacientes con estabilidad cardiorrespiratoria, a los pacientes con requerimiento de cánula nasal a bajos flujos, a los pacientes sin antecedentes de extubación cercanas o apneas. La clasificación según la complejidad o mediana complejidad requiere de médico y requiere de enfermero. El paciente con estabilidad cardiorrespiratoria, con apoyo respiratorio, el paciente con CPAP, bajo requerimiento de oxígeno y sin drogas vasoactivas, los pacientes con inestabilidad respiratoria, los pacientes con patologías quirúrgicas para estudios con anestesia.
Y dentro de la clasificación de alta complejidad, el traslado también se debe realizar siempre con médico y enfermero. Y se trasladan recién nacidos en asistencia respiratoria mecánica, recién nacidos con patologías congénitas, recién nacidos que requieren soporte hemodinámico, recién nacidos prematuros y recién nacidos menores de 1000 gramos. También tenemos otra clasificación según el tiempo de latencia. Dentro de un color verde se enmarcan aquellos traslados programados de alta, mediana o baja complejidad que se realizan en las primeras 24 horas. Por ejemplo, pacientes para estudios sin anestesia, pacientes que se contrarrefieren a su hospital, pacientes en CISPAP o en asistencia respiratoria que se derivan a otra institución. Dentro del color amarillo son aquellos traslados de alta, mediana o baja complejidad que se realizan entre las 6 a 12 horas de la solicitud del traslado. Y en rojo son aquellos traslados de mediana o alta complejidad que se realizan siempre con médico y enfermero, entre las primeras 3 a 6 horas de solicitado el traslado. Todo el sistema de traslado neonatal de la provincia de Salta se basó bajo los pilares del traslado. Y en primera instancia ese pilar es la capacitación. Por lo tanto, se capacitó al personal del traslado, se capacitó al personal de los hospitales que realizan derivación y al personal que maneja la ambulancia. También otro pilar fundamental del traslado, el equipamiento, que fue gestionado de manera de poder contar con todo el equipamiento necesario. Y trabajaron mucho en lo que es la comunicación y la documentación. En lo que es la comunicación, la línea directa para la recepción de las llamadas que solicitan un traslado, recolectar la información esencial sobre el paciente a trasladar, comunicación regular cada 30 minutos aproximadamente con el médico del centro que realiza la derivación, comunicación del equipo de traslado al centro receptor y comunicación con la familia del paciente. Por otro lado, un pilar fundamental y que se trabajó mucho, sobre todo el personal de enfermería, digamos de alguna manera fue creando diferentes formas de poder brindar seguridad, porque debíamos cuidar la seguridad desde los pasajeros del móvil, por eso ustedes ven una imagen donde el bebé está con un sistema de sujeción que crearon las enfermeras junto con la jefa del sector, y también se trabaja todo lo que es la seguridad del paciente en la calidad de atención. ¿Cómo es esto? A través de todos los procesos y la protocolización para todos manejar los mismos criterios, para todos seguir y trabajar con una calidad de atención unificada. Por otro lado, estaba la documentación, que era importante tenerla consensuada y que esté claramente detallada, como la historia clínica, la hoja de ruta, la hoja de consentimiento informado, los formularios y los registros médicos y de enfermería, que permite detallar toda la asistencia antes y durante el traslado. Como ustedes vieron, fue una linda experiencia en donde se pudo organizar desde diferentes aspectos del recurso humano, los insumos, los cuidados, nuestro sistema de traslado neonatal. En esta foto ustedes pueden observar las primeras enfermeras, médicos que participaron de la organización de este sistema de traslado neonatal, la supervisora del sistema de traslado neonatal, que actualmente es la supervisora de la unidad de neonatología, y bueno, de alguna manera mostrar quienes participaron y agradecer por esta oportunidad de poder ser parte de algo tan importante como es el sistema de traslado en la provincia, que ha permitido mejorar mucho la atención a todos los recién nacidos que antes no podían acceder a la mayor complejidad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, excelentes las presentaciones, la verdad que nos dejan pensando, y bueno, y ahora tenemos este espacio para poder debatir y para que nos puedan ir acercando las preguntas. Quiero presentar a nuestro panel reactivo.
La secretaria es Miriam Raquel Perdomo, ella no puede estar presente en el día de la fecha, pero es docente en la UNOVA, coordinadora de neonatología en una institución privada desde hace 25 años y jefa de servicio de enfermería de Liga de Junín. En nuestro panel reactivo está el magíster Burgos Roberto, él es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, enfermero jefe de Departamento de Enfermería del Hospital Iriarte de Quilmes, es miembro del comité editorial de la revista de enfermería neonatal de Fundasamín. El licenciado Gustavo Villalba, quien es supervisor de enfermería de la maternidad Sardá, director del Comité de Enfermería Neonatal de la SATI, director del Programa de Educación Continua de Editorial Panamericana y asesor de la Dirección Nacional de Enfermería. También al doctor Jorge Erce, él es médico, magíster en salud pública, neonatólogo del Hospital Piñeiro de Junín y actual director de la región sanitaria 3 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un placer compartir con todos ustedes esta mesa. Antes de comenzar con las preguntas, les vamos a dar la oportunidad a los panelistas si quieren hacer una reflexión acerca de sus presentaciones y el tema de esta mesa. Anita, creo que vos querías hablar. Sí, no, solo gracias y excelentes todas las exposiciones, la verdad que un placer escucharlos. Solo una reflexión como coordinadora del programa ROP que está instalado en el Ministerio 2003 y que seguimos todavía batallando contra esta morbilidad que genera discapacidad y que es más de lo esperado de lo que comparado con otros países desarrollados. Y cómo esto es el continuo de la atención, ¿no? Que yo creo que la génesis del problema de mucha de la morbilidad del prematuro y la sobrevida sobre todo, empieza casi desde la atención primaria, cuando a la madre no se le evalúa el riesgo y se la deriva, que no se aplique la regionalización y por ahí los prematuros nazcan en lugares donde no son adecuados para su nivel de complejidad, que en la sala de partos no haya gente que sepa hacer reanimación y después que aplique un instrumento de estabilización y traslado, y lo que presentaron las dos colegas sobre el traslado, la importancia del traslado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el oxígeno es uno de los factores de riesgo, y que esto no se cuide en todo el nivel de atención, ¿no? Porque digamos, el riesgo del oxígeno no tiene que ver ni con que el chico esté mucho tiempo en RM, a veces hay chicos que reciben solo durante el traslado oxígeno sin mezclar y por ahí eso ya le afecta a la retina. Así que nada, quería hacer esa reflexión, cómo tenemos que cuidar todo, cómo deberíamos, ¿no? La atención primaria estar alerta en toda la atención para las madres que son de riesgo, cómo tenemos que atender a los prematuros de riesgo en los lugares según la complejidad, y cómo estabilizarlos en el caso de que no nazcan y trasladarlos a los lugares que corresponden. Solo eso, que muchos de los problemas, a veces nos focalizamos mucho en la neonatología, en la tecnología de la neonatología, y a veces hay cosas que van mucho más atrás y que son más sencillas de resolver, incluso en la amenaza de parto prematuro, el poder no hacer el tratamiento, la aplicación de corticoides, el uso de sulfato de magnesio, no sé. Eso pensaba cuando los escuchaba a todos, así que quería hacer esta reflexión. Muchísimas gracias, Anita. No sé si alguien más de los disertantes quiere hacer una reflexión o pasamos al espacio de las preguntas. Bueno, yo si quieren arranco con una para Marcela y para la licenciada Marcela y la licenciada Mercedes. Y es si ustedes utilizan el programa EICON previo al traslado, y si nos pueden contar un poquito la experiencia de Salta, ¿no? Que sé que tienen una larga experiencia con el programa. Y nosotros a partir del año 2007 se trabajó en la unidad con el doctor del Barco y el equipo médico en la traducción del manual EICON. Con el tiempo se fue empezando a aplicar estas herramientas, se empezó a trabajar con el personal de enfermería en todo lo que contó en la presentación, ¿no es cierto?, en la capacitación, en poder formar y que tengan habilidades en los procedimientos, y bueno, y todas estas herramientas han sido claves para cuando se pudo regionalizar el traslado neonatal en la provincia. ¿Por qué clave? Porque nosotros habíamos elegido un grupo de enfermeros que ya tenían la experiencia de trabajar en un servicio neonatal,
pero ese mismo grupo también tenía la experiencia en el manejo de EICOR. Y con ellos se fueron, junto con el equipo médico, trabajando con todo el personal de enfermería del hospital del interior de la provincia, de las diferentes zonas en donde incluye el traslado neonatal. Y esto ayudó mucho porque ellos ya tienen y cuentan con herramientas dentro de su complejidad, poder asistir lo mejor posible a ese neonato, sea prematuro, esto que habla la licenciada del oxígeno, de la importancia, del momento de la reanimación. Se han generado más habilidades en relación a lo que son los procedimientos. Así que la verdad que, como hablábamos, es tan importante que ahora EICOR esté funcionando ya a nivel nacional, y a nosotros nos fue de tanta utilidad, y en esto de la regionalización y de poder apoyar y fomentar la capacitación en personal de enfermería, ha sido muy linda la experiencia, y sigue siendo, porque día a día nos tenemos que capacitar constantemente, o ingresa personal nuevo, y esta herramienta de EICOR permite a las personas de manera clara y poder, digamos, brindar los cuidados necesarios, ser oportunos y de la mejor manera o la mejor calidad que nosotros podamos atender a nuestros bebés. Así que un poquito como para tener en cuenta que en enfermería todos estos criterios de que uno tiene que tener en la termorregulación, que uno tiene que tener en la estabilización, que uno tiene que tener en los procedimientos, poder unificarlos de alguna manera beneficia mucho en el traslado y beneficia mucho en la estabilización del bebé. Y además esta herramienta nos sirvió a nosotros para capacitar al interior con el médico, porque ellos también les sirvió una guía para ayudarlos y fortalecerlos, justamente trabajando en equipo, tanto de la provincia como el personal del interior, porque ellos no estaban ubicados, no sabían cómo era el EICOR. Entonces lo que hicimos nosotros como personal del hospital fue capacitarlos, enseñarles cómo era el manejo del EICOR, cómo era el proceso, cómo se hacían las etapas. Y hoy en día todo eso a nosotros nos sirve y nos fortalece. Muchísimas gracias. Doctor Jorge, no sé si usted quiere, perdón, Mercedes, quería... Sí, otra cosa que quería como hacer énfasis, porque en una de las presentaciones de Red en el sistema de salud, todo lo que es las herramientas que da EICOR nos permite a través de la red que tiene la provincia poder ir haciendo un seguimiento mientras se hace el traslado con el equipo que traslada, con el centro de referencia y el hospital que está derivando al paciente. Entonces se va manteniendo la comunicación constante y esa valoración se va haciendo a través de la red y con EICOR. Así que es bastante interesante y eso fortalece mucho, ¿no? Sobre todo a enfermería, que nosotros manejamos todos los que son los procedimientos durante el traslado, manejamos todo lo que es la estabilización y el cuidado de estos bebés. Así que muy, muy lindo el tema EICOR para trabajarlo desde enfermería, que nos fortalece mucho. Sí, sin dudas. Muchas gracias a las dos. Doctor, le doy la palabra por si quiere hacer alguna pregunta a los panelistas. Está muteado. Ahí va, ahora sí. Gracias. Primero, bueno, un agradecimiento a los panelistas, a quienes presentaron, que la verdad que es sumamente interesante. Yo un par de comentarios que por ahí pueden desatar alguna reflexión. El primero, me parece importante plantear una mesa de políticas públicas en el marco de un congreso, que habitualmente son cosas que no se discuten. Y en ese sentido me parece importante, digamos, sobre todo para todos los trabajadores de la salud, tener en cuenta la importancia del propósito de integrar el sistema de salud, más allá de los programas individuales que uno pueda incorporar, digamos. Pensar en prematurez solamente sin pensar el resto del contexto hace que muchas veces tengamos dificultades después para integrarnos y todo se transforma en compartimientos estancos. Eso me parece que como propósito general y como política general para pensarlo, o sea, ante probablemente uno de nuestros déficits, que es la ausencia de una política federal de salud claramente establecida, me parece que es una cosa para pensar. Y la otra, digamos, aprovechando lo que contaban las compañeras recién, ahí Marcela y Mercedes,
de la experiencia, de que nos cuenten un poco más de la experiencia esta que significa salirse de la Torre de Marfil, ¿no? De esta idea de que uno se tiene que capacitar en los grandes centros de salud y no salir nunca de esos centros, digamos, que la gente venga a capacitarse ahí. Me parece que esta experiencia, digamos, alrededor del EICOR, pero también alrededor de visitar a los centros de menor complejidad, me parece que es interesante, y por ahí sería importante que pudieran hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Porque a los que estamos en los centros de mayor complejidad nos cuesta mucho salirnos, que sirve para dos cosas, digamos, para darle una mano a los compañeros que están trabajando en otro nivel, pero también para conocer lo que sucede en esos niveles, porque a veces solemos ser bastante despectivos con las derivaciones que recibimos, ¿no? Sí, totalmente. Y es verdad, una de los problemas o complicaciones que se recibía antes de que empiece a funcionar el traslado neonatal eran recibir los bebés con hipotermia, recibir los bebés con los accesos venosos, los bebés se encontraban infiltrados, o no podían hacer los accesos venosos, o una serie de complicaciones que tenía que ver con todos los procesos de atención, que tenían que ver con todos los cuidados y cómo lo íbamos aplicando a los cuidados. Y con el desconocimiento y la capacitación del personal de enfermería en el interior. Si bien ellos nos cuentan con los recursos, ¿qué se hizo? Se trató de alguna manera primero de fortalecer a la gente que trabaja o que conduce esos servicios de enfermería, que ellos conozcan desde los recursos con los que cuentan, gestionando los insumos, gestionando un poco todo lo que son los procesos y los cuidados, y dándole herramientas para que ellos puedan ir de alguna manera organizando con su disponibilidad su servicio, para dar, de acuerdo a su complejidad de atención, el mejor cuidado que puedan dar. Eso era por un lado, trabajar con la gestión de enfermería, que si bien en algunos servicios no están, son supervisoras que, bueno, que por la experiencia están, no son supervisoras que quizás han concursado, pero donde nosotros veíamos que las supervisoras y todas las que gestionaban tenían que tener el mismo conocimiento, o por lo menos acercarle el conocimiento de qué insumos se necesita para poder hacer un traslado, para poder estabilizar un paciente, y con la disponibilidad que ellos cuentan y con lo que se pueda mejorar, ir gestionando todos esos recursos. Por otro lado, era importante trabajar en la gestión del conocimiento del personal, porque es personal que se encontraba en primer nivel o personal que se encuentra en los hospitales de menos complejidad, que no tienen la experiencia que tenían nuestros enfermeros, que tienen nuestros enfermeros de muchos años de estar trabajando en terapia intensiva. Pero que en aspectos básicos, como son la termorregulación, como son la estabilidad hemodinámica, como son la valoración respiratoria, que eso nos da la herramienta de EICOR, ir, digamos, de alguna manera fortaleciendo esos conocimientos en ello. Y justamente esto lo permitían los talleres de EICOR, y poder aplicar los diferentes algoritmos que son sencillos y son prácticos para todas las personas que no necesariamente tengan grandes conocimientos de cuidados intensivos y neonatales, pero que con estas herramientas aplicándolas permitían una buena valoración hemodinámica, respiratoria, en diferentes aspectos, los cuidados del prematuro, como habló la licenciada, los cuidados de la piel y todos los aspectos que hacen a la integralidad de nuestros cuidados de enfermería. Entonces, tampoco era llevarle toda la complejidad, pero sí lo básico, y lo básico nos da EICOR. También fue medio complicado por ahí, lo que habla el doctor, lograr que quienes gerencian, quienes tienen mayores poderes de decisión, acepten la incorporación de algún recurso o algún equipamiento que es necesario para la asistencia de los recién nacidos. Pero bueno, acá de alguna manera se fue trabajando, el doctor del Barco fue, digamos, junto con las autoridades mostrando la importancia de todos estos aspectos, y en algunas cosas se fueron cediendo. Yo creo que Iván fortalece, ¿no? Fortalece mucho. Sí. Yo creo que Iván también puede aportar un poquito su experiencia, porque en el programa un poco replican esto, ¿no? Que las unidades de nivel 3B salgan a las de nivel 2 a capacitar. No sé, Iván, si nos querés contar un poquito cómo resulta esto y cómo lo toma la gente que recibe, ¿no?, esta capacitación. Bueno, la verdad, buen día, muchas gracias, un placer estar compartiendo con ustedes. Sí, la verdad que cuando escuchaba un poquito la reflexión de Ana, y después las colegas Mercedes y Marcela,
pensaba, ¿no? Qué importante que es, primero, digamos, la atención que se hace del recién nacido siempre como un continuo, ¿no? Desde el momento que nace hasta el momento que se estabiliza y hasta el momento que se le hace el traslado. Bueno, eso es una de las filosofías básicas del EICOR, es ese famoso lenguaje común, que independientemente de la capacitación o la experiencia que tenga la persona que lo tiene que tratar, con esta herramienta lo puede llevar adelante. Y ese continuo también está dado desde el momento digamos, que abarcamos el EICOR, desde el momento de la recepción. Nosotros trabajamos, como decían las colegas, en capacitación específicamente para enfermería, y ese fue, digamos, el gran auge que tuvo el EICOR desde la implementación, la incorporación de enfermería, porque cuando vino en el 2010 a la Argentina era solamente teórico y especialmente para los médicos. Se incorporó enfermería, y a raíz de ese hecho tan trascendental fue, digamos, el gran resultado que las colegas, enormemente satisfactorio, con una alegría, nos están dando la razón, ¿no? Es, digamos, desde el momento en que se capacita enfermería, desde la famosa estandarización de las salas de parto, ese lenguaje común que no es solamente en cuanto a la atención, sino en los equipamientos que tienen que tener. Y la verdad que sí, digamos, el EICOR es federal, como decía el doctor. La base del EICOR es que los lugares de mayor complejidad tienen que salir a capacitar a los lugares de menor complejidad para ver realmente cómo trabajan y evitar esa famosa crítica que siempre decimos, que nos derivan más los pacientes, pero porque no tienen los elementos como tenemos nosotros en una institución 3B. Y a raíz de eso, les quiero comentar, porque por ahí no sé cuánto tiempo tenemos, que ya está casi en la línea de largada, digamos, ya está en la gatera, los que ven carreras de caballo, para largar la segunda edición del EICOR, que estamos esperando nada, prácticamente días nada más, para ya poderla implementar. Les quiero contar que vamos a largar con todo el énfasis, que siempre lo hacemos, desde el área de NEO del Ministerio, que trabajamos todos juntos. La verdad que es un equipo hermoso. Vamos a largar otra vez este año con lo que va a ser la capacitación de los instructores, ¿sí? Con esta nueva edición vamos a hacer un encuentro que seguramente será provincial, regional, donde vamos a capacitar otra vez los instructores con la nueva edición, la nueva modalidad de dar, y vamos a comenzar, digamos, con las nuevas especificaciones que marca, digamos, este nuevo ciclo. Es bastante similar, pero tiene cosas muy importantes. Se le da mucha más trascendencia a lo que es la transición de ese recién nacido, donde ahí sí realmente nosotros como enfermeros tenemos mucha participación desde el momento del nacimiento, desde el momento de la sala de parto, de RCP, y querer decirles que vamos a trabajar en un continuo que son salas de parto, reanimación, estabilización y traslado. Tiene que ser todo junto. Nosotros lo llamamos la estrategia RAT para que logre el impacto que nosotros queremos. Así que estamos largando con la capacitación de los instructores. Luego de esa capacitación vamos a comenzar, digamos, a hacer como una auditoría y un asesoramiento para que cada uno de esos instructores puedan ir replicándolo en los lugares de menor complejidad. Para ser instructor, dos cositas más, para ser instructor les recuerdo que tiene que tener el curso de RCP actualizado en la última edición, tiene que tener, bueno, para ser instructor van a tener que rendir un examen de EICOR, que está, digamos, en la parte nueva del manual, y después certificarlo haciendo por lo menos 1 o 2 talleres por año. Bueno, gracias, perfecto, Ali. Iván, muchísimas gracias. Nos quedan menos de 2 minutitos. Quiero darles la palabra a Roberto Burgos y a Gustavo posteriormente, si nos quieren hacer una reflexión para ya ir despidiéndonos. Bueno, gracias, Aldana. Estaba apurado porque quería así dar un comentario, que hemos trabajado con Ana hace unos años en regionalización, y creo que lo fundamental es tener un primer nivel y un segundo nivel bien conectados con la referencia y contrarreferencia, y después los hospitales entre sí. Creo que es fundamental. Con Ana en un momento nos enloquecimos y queríamos que sí o sí tengan todos RCP neonatal cumplimentado, luego el EICOR, y después trabajar sobre el traslado neonatal, que era lo evidente y lo necesario. Me parece que las zonas son diferentes. El norte, donde está Marcela y Mercedes, es totalmente diferente, y quizás está mucho más aceitado, mucho más instrumentado el tema de regionalización. La provincia tiene sus temas que son complejos, y en esa complejidad hay muchos ítems. Por ejemplo, las zonas, la población, la cultura, las cuestiones políticas.
entiendo lo que dijo el doctor Jorge Erce, que es sumamente importante pensar en esa fragmentación del sistema de salud. Así que bueno, los felicito a todos y gracias por compartir este encuentro. Gracias, Gustavo, Roberto. traté de apurarme. Sí. Bueno, todo apurado. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, también como decía Roberto, sumarme y felicitar a todo lo bueno que viene haciendo Iván y Sergio en todo lo que es en relación a EICOR. Nosotros también metemos nuestro granito de arena desde toda la parte de RCP, ¿no? Que esto es que suma, ¿no? Suma la tarea de todos aquellos que hacemos y nos desempeñamos en neonatología. Creo que el sistema de regionalización, por supuesto, como decía el doctor, tal vez está un poco fragmentado, pero muchas de las cosas que han mejorado, por lo menos en nosotros, trabajando acá en Sardá, que somos un centro de derivación y recepcionamos no solamente bebés de los 12 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del conurbano. Creo que las prácticas se mejoran comunicándonos con estos sistemas de referencia y contrarreferencia que van mejorando las prácticas y sobre todo las recepciones, ¿no? Y salir, como decían bien ustedes hace un ratito, salir de la queja y proponer y salir un poco y ver qué problemática tiene cada centro de derivación. Hoy, por suerte, en el sistema de traslado de acá de SAME de Ciudad de Buenos Aires, está trabajando una enfermera, así que está coordinando toda esta área, y bueno, y esas prácticas van mejorando y los resultados los ven en cada centro donde van llegando los recién nacidos, que sobre todo van llegando con menos deficiencia, que tal vez hace unos años era un problema y un gran problema dentro de lo que es el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, nada, eso, agradecer otra vez a la Sociedad Argentina de Pediatría por convocarnos y permitirnos compartir, ¿no? Y felicitar a las compañeras de Salta que también están aplicando este sistema de EICOR, ¿no? En su provincia, y bueno, que tienen experiencia y que seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando puedan implementar y compartir esa gran experiencia que ellas tienen. Así que bueno, gracias y otra vez felicitaciones y los abrazos fuertes de acá, ¿no? Ya que ojalá que bueno, nos podamos muchas volver gracias. a encontrar en otro encuentro. Ojalá pronto. Bueno, les agradezco mucho a la mesa, estamos pasados de tiempo. No quiero dejar de agradecer a Luciana Molina, que es quien coordina, quien es la directora de la parte de enfermería de este congreso. Participaron en el chat el doctor Del Barco, que no llegué a tiempo a leer sus comentarios, la doctora Adriana Castro, Luciana Molina también, así que les agradecemos muchísimo por su participación y pedimos disculpas por no poder leer al aire sus comentarios. Quiero invitarlos, hoy a las 17 horas se va a hacer un reconocimiento para la licenciada Liliana Corimayo, así que quiero invitarlos a que todos puedan acompañar en su reconocimiento. Y bueno, y los dejamos que sigan disfrutando de este maravilloso congreso. Muchísimas gracias.